Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. En el fin de semana estuve como invitado a participar en el programa Reseñas que dirige el periodista Rafael Núñez y la periodista Adelaida Martínez. En este programa analizamos el tema de las encuestas. El tema específicamente de la última encuesta, la encuesta Gallup RCC Media, que ha provocado tantos dimes y diretes y tantas interpretaciones y tantas cosas. Nada más y nada menos que estaba en la compañía también como invitado del brillante periodista Ricardo Rojas León, quien venimos trabajando por muchos años y compartió conmigo la dirección de Última Hora en los años a partir del 92 hasta el 2003. Compartimos juntos la dirección de Última Hora, periodista veterano, otro periodista veterano Rafael Núñez, otra periodista veterana Adelaida Martínez, y entre los cuatro tratamos de hacer un ejercicio de interpretación y de la interpretación de los resultados de esa encuesta Gallup RCC Media. A continuación, me permito, con la anuencia de ustedes, reproducir este programa porque me parece interesante y me parece que ustedes también pueden sacar provecho de esta discusión que hicimos entre periodistas sobre la encuesta Gallup RCC Media. Gracias por sintonizarnos nueva vez, Rafael Núñez y Adelaida Martínez. Una servidora, aquí estamos, Rafael, en otra entrega de Reseñas, como cada sábado. Bueno, en esta entrega dos invitados especiales, muy especiales para nosotros. Que ya están en nómina. Son colegas, sí. Pero también son dos buenos amigos. Hay uno que me dio cobrón, que pasa factura. Yo facturo. Don Rudy González y Ricardo Rojas León, dos colegas. Nuestros colegas y amigos. Gracias. Lo hemos querido invitar en esta entrega de reseñas de esta semana, porque hay un tema que ha sido de primera plana en los periódicos de circulación nacional y en los medios digitales. Ha copado la opinión pública, que fue la publicación de la encuesta Gallup. Y nosotros pretendemos hoy, Adelaida, la siempre esperada encuesta Gallup, a dos veteranos para que analicemos pieza por pieza lo que ha sido la encuesta Gallup. Antes de entrar en materia, nosotros debemos decirle a nuestros seguidores que una encuesta es un medidor científico. Sí, exacto. Que se usa hace tiempo en campañas políticas, en saber los posicionamientos de los productos en el mercado. Es un instrumento de marketing político, marketing para establecer el posicionamiento de un producto, de una marca, etcétera, etcétera, y de imagen de una persona. Así es. Y cuando eso se hace de manera científica, como lo es, no hay que buscarle 5 patas al gato. La encuesta Gallup, vamos a ver más adelante, desde que llegó a República Dominicana, jóvenes, cómo se ha comportado desde esa época. Pero yo quiero saber primero la opinión de ustedes respecto al avispero que armó la encuesta Gallup. Ricardo. Bien, gracias por esta enorme invitación. A mí me llamó mucho la atención que, si bien uno generalmente espera las encuestas, anteriormente los periódicos anunciaban, ¿no? Los periódicos que tenían compromiso con la publicación de alguna encuesta, uno la esperaba con interés. En este caso hubo un esfuerzo planificado por desacreditar esta encuesta. Antes de salir. La semana anterior de la publicación, de la revelación de los resultados de esta encuesta Gallup de RCC, hubo desde algunos litorales un interés marcado en cuestionarla. Yo no entiendo por qué, porque anteriormente no se había dado este fenómeno, a no ser que los resultados que finalmente se presentaron
pusieran en cuestionamiento expectativas, ¿no? Que se estaban tratando de construir, ¿no? Muy bien. Algunas, digamos que matrices de opinión que se venían trabajando con supuestas encuestas, ¿no? Esta encuesta prácticamente la tira por el suelo. Pulveriza. Nosotros conocemos a Rafaelito Acevedo desde hace muchísimo tiempo. En los medios en que nosotros trabajamos siempre se le dio cobertura. Yo trabajé muy de cerca con Rudy en 2 ocasiones. Y creo que la encuesta, desde el punto de vista metodológico, tiene muy poco que serle observado. Yo creo que mantiene la tradición de una encuesta, de una aproximación cuantitativa a la realidad que satisface los requerimientos científicos. Rudy. Gracias, Rafael. Ricardo, qué placer estar contigo. ¿Cómo está, don Rudy? ¿Lo extrañamos? Bien, para no entrar en detalle. Cuando dijo veterano, pensé en el veterano y estaba buscando el bolo para sacar el bolo. Pero, ni modo, aquí estamos. Mira, yo soy un creyente fiel de las encuestas. Yo creo que las encuestas son un medidor, no importa dónde se haga y cómo se haga. Salvo las encuestas de escritorio que uno conoce, encuestas de firmas reputadas y que saben lo que están haciendo. Claro. No importa. Puede siempre uno creer que hay manipulación por aquí o manipulación por aquí o dejar de poner o poner de más. Porque las encuestas al reflejar una realidad, hay personas que tienen unas expectativas, como tú bien decías, Ricardo, y yo creo que ahí estuvo la situación de esta encuesta, unas expectativas que no son las expectativas que ellos quisieran que se reflejaran. Yo tengo en las encuestas, a mí no me gustan las encuestas a un año de las elecciones para analizar los temas políticos, porque son puntos de vista de lo que pudiera ser, lo que a mí me gustaría que fuera, lo que yo entiendo que va a pasar. A mí me gusta más la parte en las encuestas de los temas sociales, los temas económicos, los temas de la realidad cotidiana, porque eso sí es en el momento. Entonces, pero yo lo que hago con eso es que extrapolo esa realidad con la percepción de la gente hacia el futuro, o sea, porque está íntimamente relacionado. Así es. Lo cualitativo y lo cuantitativo. Así mismo es. Así Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos juntos en Última Hora, nosotros no encargábamos encuestas, sino que nosotros, tú recuerdas, Ricardo, en la puerta de mi oficina, todas las encuestas que iban saliendo, yo las tenía agrapadas todas ahí. Entonces cogíamos una encuesta, la que iba saliendo, y la desmenuzábamos. Nosotros no publicábamos que fulano está arriba, fulano. No, ¿qué significa cada una de esas cosas de otra gente que ha publicado encuestas? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer con una encuesta. Y en esta encuesta Gallup tiene muchas cosas novedosas que plantear, porque rompe, como tú bien decías, Ricardo, y tengo que citarte nueva vez, rompe expectativas y mitos. Así es. Porque mientras tú dices, bueno, esa es mi verdad y la verdad es así, y trata de posicionar una verdad que no es cierta. Gallup, con virtudes y defectos, ha sido igual que Penanchoen en su momento, que Assisa en su momento, que Hamilton en su momento, que Sigma 2 en su momento. Que son firmas de renombre también. Claro, y cada una, si tú te pones a ver, tú decías, bueno, Centro Económico del Cibao, así es una encuesta de Luis Abinader. Sigma 2 es una encuesta del PLD. Así es una encuesta de Lionel. O sea, tú etiquetas como tú quieras. Pero la verdad es que los números fríos son los números fríos y obedecen a una realidad. Es un retrato de la realidad del momento. Lo que la gente entiende y piensa, porque no está basado en las entrevistas que se hacen sobre una rigurosidad científica de por qué la gente piensa esto o aquello. No se cuestiona sino cuál es su línea de pensamiento, y eso se analiza y se pone dentro de un plano, se sacan promedios y da una realidad. Sí. Entonces, y eso es así. Entonces, entonces yo creo que lo que ha planteado la encuesta, y entramos de una vez en materia, aunque a mí no me gusta tanto el tema político, pero sí obedece a una realidad, hay una realidad incuestionable. Hay hay 3 candidatos en el país: Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Hay 3 partidos: PRM, La Fuerza del Pueblo y PLD. Hay unos que yo les marco dentro de partido y otros que les marco dentro del candidato.
Porque no es lo mismo ser candidato a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo como tal no tiene un arraigo en la población como lo tiene el PLD. Pero Abel Martínez no tiene la fuerza de un Leonel Fernández. Así es. Entonces hay que marcarlo en partidos y en candidatos. Abel Martínez está atrapado entre dos presidentes. Hay que entenderlo, señores, entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Así es. Y yo creo que mucho ha hecho él con el empuje que ha dado para llegar al posicionamiento personal que tiene en este momento. Pero ese no es el motivo de lo que yo quiero comentar. Rápidamente, plantea una realidad. Luis Abinader está en las puertas de una reelección, con un posicionamiento por encima del 50%. Y eso es a visión de toda la gente que entiende que él es el candidato y que sabe que él es el candidato y que entiende que su posicionamiento, no el PRM, sino Luis Abinader, está para ganar un proceso electoral. Que los dos partidos que le siguen, el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PLD, como usted quiera ponerlo, están pujando por convertirse en el líder de la oposición y el candidato de frente al candidato del partido de gobierno. Y eso se ve claramente, están ahí. Pero tiene una cosa más esa encuesta. Pero, don Rudy, hay una realidad entre esos tres partidos, y estoy de acuerdo, tanto con la parte de Ricardo como con la suya. En esta encuesta queda claro que hay tres candidatos, que hay tres principales partidos. Sí. Pero hay una realidad con el Partido de la Liberación Dominicana, y quizás por eso se refleja, ¿verdad?, que esté en tercer lugar. La crisis interna que hay y todo lo que ha derivado en los procesos judiciales. Pero pueden pasar muchas cosas. Es cierto de que en este momento, al 2024, todavía falta mucho tiempo, muchas cosas pueden suceder, pueden darse alianzas, que suele suceder en determinado momento. Puede pasar de todo. Pero lo que refleja esa encuesta Gallup, que tiene un referente muy bueno, que ahorita lo vamos a ver, lo que refleja es algo que se ha percibido ya desde hace un tiempo. Cuando Ricardo decía la parte de rompe expectativas, yo me pregunto, ¿y será que esos resultados pueden infiltrarse antes de que sean presentados a los partidos? Lo que pasa es que cuando Ricardo dice así, se refiere a la Fuerza del Pueblo, que estaba planteando, que estaba peleando con el presidente de la República, la cual no es verdad. Entonces, rompe el muñeco de posicionamiento que tenía Leonel Fernández y su gente. Esa es la realidad. Entonces, ellos... Que es un posicionamiento correcto lo que están haciendo ellos. Desde su punto de vista correcto. Ahora, de colocarse como el contrincante del candidato seguro a la reelección. El problema es quererlo posicionar como que están igual. Y el problema segundo es que cuando sale en la encuesta de verdad como la Gallup, entonces tú quedas mal y tienes que desacreditarla antes de tiempo, como comenzaron 2 semanas antes. Pero antes de seguir analizando esto, yo quiero que vayamos a los resultados municipales para que nos des tiempo a comentarla con ella ahí. Perfecto. Que me pasen el slide del resultado municipal, que lo pongan en pantalla, para que ustedes vean cuál fue el resultado, qué partido quedó posicionado en primer lugar. Si por favor el director me puede poner el primer slide de los resultados municipales, aquí está. Entonces, ahí lo tenemos. Lo tenemos. Si hoy fueran las elecciones generales, congresuales del 2024, ¿por cuáles candidatos de cuál partido votaría usted? Mira, ahí refleja, Ricardo, lo que estábamos hablando. Si tú te pones a ver, el partido como PRM como tal, tiene un 43.4% de votación, lo que te indica que como partido el PLD, el PRM, está muy por debajo de la realidad de su candidato. No llega al 50, y si no llega al 50, te indica que su posicionamiento como partido es inferior a la capacidad que tiene su candidato, que es en este caso Luis Abinader. Ese es un punto a ver. Segundo punto a ver, que la Fuerza del Pueblo esté en 19.8 y el PLD en 15.6, me lleva a mucha duda por lo siguiente. Si bien es cierto que el PLD está siendo un partido acosado por los casos de corrupción y está en una situación de crisis interna, no es menos cierto
que la estructura organizacional del PLD es superior a la del PRM y a la del Fuerza del Pueblo en este momento. Yo no sé si en este momento, pues es así de partido a partido. Y si la Fuerza del Pueblo está por encima, yo creo que ahí puede haber más, a mi juicio, de posibilidad de futuro que de la realidad de presente. Yo creo que ellos deben estar mucho más cerca uno de otro en tal caso, y el PRM está en un posicionamiento que yo entiendo que es más o menos el correcto. Mira, ese es mi... yo pienso que el posicionamiento del PRM, la intención de voto congresual, es consistente con el comportamiento de las elecciones pasadas, ¿no? Ah, sí, claro. Que es reciente. En cuanto a los demás, yo pienso que son consistentes con lo que los encuestados dijeron respecto, por ejemplo, del voto presidencial. No, más o menos consistente. Yo no cuestiono la veracidad de los datos. Pero déjame explicarte algo. Tú tienes razón cuando dices que el PLD es probablemente la maquinaria política más importante, pero no se va a reflejar aquí, porque aquí lo que le están pidiendo es opinión a la gente. Eso se va a reflejar el día de las elecciones, Así es. cuando haya que salir a recoger gente a votar. Exacto. Al final todo esto es un ejercicio importante porque a los políticos les permite Le da una idea. le da una idea, les permite planificar, pero es el día de las elecciones. Así es. Que hay que buscar logística. Eso está claro. Para mover a la gente. De este cuadro, además de, lógicamente, de esto que tú acabas de apuntar y de la coincidencia que me parece, o la consistencia que tienen los datos con la preferencia electoral para los presidentes o los partidos, me llama mucho la atención el nivel de indeciso. O sea, yo creo que 4.8. es un... ¿Cuánto? No, que no sabe, No 15.3. sabe, 15.3%. Ahora, es que Sasá, que está de camarógrafo ahí, me tapa el cuadro, Sasá. Ahora yo creo sí, que 15.3. para un año de las elecciones es un número que tiene sentido, sobre todo porque todavía no hay... Es un porcentaje importante. Es que no hay definiciones. En la medida en que se vayan presentando las encuestas, en la medida en que algunos amigos nuestros ya se han propuesto como candidatos, ¿no? Y se han presentado por los partidos, en esa medida el nivel de indeciso necesariamente va a tener que reducirse. Sí. Hay que ver cómo vienen las próximas encuestas. Yo creo que, repito, los indecisos van a bajar, porque por lo menos en esta parte ya habrá candidaturas definidas. Esto que estamos viendo es una intención de voto básicamente por partido. Sí, sí, sí. Cuando aparezcan los candidatos, entonces esa intención de voto tiene que modificarse. Vamos a ver el segundo slide. El director, por favor, que nos ponga el segundo slide de la encuesta Gallup. Ahí, si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024 y las opciones fueran, ¿votaría usted por cuál candidato? Ahí aparece, Rudy. Ahí está la consistencia que tú decías, en el 48% que le da a Luis Abinader en cuanto a la posición por partido. Por partido. Sí. Ahí está la consistencia. Sí, más o menos. Sí, 48. Cualquier diferencia está cubierta por el margen de error. Sí, claro. Sí. De 3 puntos y pico. Ahí Abel Martínez aparece con 18.2%. Y Leonel Fernández sube un poquito. Sube un poquito, 25.9%. Y la intención de voto. Ahí se mantiene más sin o menos embargo, el nivel de sube y baja. Pero fíjese la consistencia que hay en la gráfica azul en relación a PLD y Fuerza del Pueblo. La intención de votos, que es el azul, en la Fuerza del Pueblo es de 26.1 y en el PLD 16.1, que se corresponde con lo anterior en la municipal. La congresual. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía Rudy, el tema del acoso con el tema de la corrupción. Mira ahí cómo baja el nivel de indeciso. Porque ya hay una definición de cuáles son los candidatos. Exacto, ahí están las caras. No es lo mismo decir en las congresuales, ¿por qué un partido te va a votar? Bueno, yo voy a votar por PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, a decir Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Sí, exacto. Vamos con el otro slide, por favor. ¿Cuál de ellos no votaría nunca? Esa es la tasa de rechazo. La tasa de rechazo. Diga usted. La tasa de rechazo favorece, lógicamente, a Abel Martínez, porque es el que menos exposición pública. Abel Martínez, que vemos ahí, tiene un 20.7%. Yo decía ahorita, Luis Abinader, un 26.6%.
Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo, un 37.3% es la tasa de rechazo ahí entre ahí los tres. Yo decía ahorita, más alta. lo siguiente. Abel Martínez está como Nobel, candidato presidencial entre dos presidentes. Entre dos. Luis Abinader en este momento es el presidente y todos los FAO, como todo lo bueno, se le pegan a él. Uno. Si Luis Abinader no fuera el presidente ahora, la tasa de rechazo de Luis Abinader fuera mucho menor que la de Abel Martínez. Exacto. Porque él nunca fue miembro de la estructura del Estado hasta este momento. Y Abel Martínez sí ha pasado por la estructura del Estado y tiene una tasa de rechazo más lógica. El caso de Leonel Fernández es también emblemático, porque Leonel Fernández hay que verlo en dos posiciones. Número uno, 3 veces presidente, pero Leonel Fernández era el presidente del PLD hasta el 19, Así es. hasta el 6 de octubre del 19, y los FAO del PLD tienen que pegársele a Leonel de una forma u otra. Coge colita. No, Sí. pues, claro, porque era el presidente del partido. Sí, sí. Si él se fue después y ahora es otra cosa, pero él tiene que coger su parte de sofá. Ricardo. Ese porcentaje que tiene el doctor Fernández, como es lógico De tasas suponer, de rechazo. limita su posibilidad Su de crecimiento. crecimiento. Claro. Y probablemente entre ese, ¿cuánto es? 37. 37.3. 37.3%. Hay un segmento importante de votantes del PLD. Claro, claro, Sí. claro. Probablemente. Bueno, En política, el que tiene menor tasa de rechazo tiene más posibilidad de crecer que el que tiene más tasa de rechazo. En cuanto a lo que es la política proporcional. Sí, debe haber algún cuadro que te explique, que te relacione militancia política con tasas de rechazo. eso está en la Eso- encuesta. Claro. Está en la encuesta. Bueno, señores, vamos a seguir analizando los resultados de la encuesta Gallup publicada por el grupo RCC Media después de esta pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En la reflexión que estamos haciendo aquí en Reseñas, Adelaida Martínez, Rudy González y Ricardo Rojas León. Y la que se seguía haciendo en la pausa No, también. te iba a decir a la productora que no vaya a poner lo que nosotros dijimos. en la Estábamos pausa. reflexionando. No, ellos estaban reflexionando y yo escuchaba de los veteranos, ¿verdad? El análisis de ahí sí es ellos. verdad. Se está tirando muerta. Entonces, señores, vamos con este slide, que es el siguiente, que vamos a analizar. Por favor, director, nos coloca el slide. Ahí nos Vamos pregunta a quién ver. cree que ganará las elecciones Tenemos que presidenciales de ponerlo, mayo del 2024. Este es importante. ¿Quién cree? Ricardo, arranca Vamos a tú. ver. Bueno, como dije en algún momento, estos resultados, en lo que respecta al PRM, yo pienso que refleja lo que pasó en las elecciones anteriores, Sí, ¿no? y una constante, sí. Una intención de voto que es consistente también con la preferencia del presidente de la República. Y ha que es sido consistente- más o menos con lo que ha sido PRD, PRM Sí, siempre, históricamente sí. en las No, elecciones. y además es consistente con la pregunta que vimos en el bloque pasado de que en las elecciones congresuales, ¿por quién usted votaría? Sí, sí. Entonces, 48%. el cambio lógicamente está en el tema de Leonel Fernández y Abel Martínez, que lógicamente hay que leerlo con la precisión que tú hiciste de la estructura partidaria. Esta es una encuesta de opinión, una encuesta de opinión. Otra cosa es
como mencionábamos, la intervención política y la movilización de la gente, donde ahí no cuenta la opinión, ahí lo que cuenta es su capacidad para llevar gente a votar. Sí. Este doble cuadro muestra lo que hablábamos en principio, lo que yo decía en principio, de que los posicionamientos por las candidaturas presidenciales hacia el futuro son emotivos. ¿Quién usted cree que ganará? Es una cosa emotiva. Yo creo que puede ganar Rafael o que puede ganar Adelaida. Que sería muy diferente por quién usted va a votar. Entonces, no, ahí viene la otra. ¿Quién le gustaría a usted? ¿A quién te gustaría que gane? Sí, una cosa es, bueno, yo sé que va a ganar Rafael, pero a mí me gustaría que ganara Adelaida. O sea, son dos preguntas hipotéticas al futuro, a la emoción, pero refleja un comportamiento, que es lo importante, similar al comportamiento inicial. Pero fíjate, Rudy, tienen una diferencia. ¿Quién usted cree que va a ganar? Bueno, yo creo que va a ganar, en este caso, Abinader. Ahora, ¿a quién usted le gustaría? Ahí sí entra que gane. lo emotivo. Lo a mí me gustaría que... Sí. En este caso también Abinader, pero fíjate que hay una ligera diferencia de 48 a 46 y Fernández sube un poquito. Bueno, y Abel Martínez probablemente el que más sube, de un 12 a un 17. A un 17. Sube 5. Ahí, lo que tú señalas, Ricardo, se producen estas dos manifestaciones de intención de votos. Hay una tercera que no se manifiesta y que se le hace muy difícil a los encuestadores establecer, y es lo que identificó Elizabeth Noel Neumann, una investigadora alemana, sobre la espiral del silencio. Pero aquí no está reflejado. Son la gente que se queda esperando a ver quién va a ganar para irse por ahí. Ese segmento de la población. Porque a nadie le gusta perder. Exacto. O irse como el perdedor. Gente que no le gusta identificar. Bueno, ahí está ese 15.2% que no sabe. El voto Exacto. útil. Así es. Lo que Balaguer le llamaba la masa silente. La masa silente. Exacto. Y también el síndrome del gancho que tenemos aquí. ¿Y por quién tú me estás diciendo que voto? Por el PLDito, el encuestador. Vamos a ver la otra. Esta dice, ¿usted cree que alguno de los actuales candidatos podría sacar más de la mitad de los votos en mayo del 2024? O sea, más del 50% del total, y que por tanto las elecciones se decidirán en la primera vuelta. El resultado fue que el 63% de la gente entiende que sí, que se va en primera vuelta. Y establece a Luis Abinader cuando con habla 56%. Ya de cuál entiende que sería ese candidato. Sí. Entonces ya ahí primero lo establece por una percepción de la mayoría, de primera vuelta. Y después directamente por candidatura. Y es consistente con el 57% que después, en unos cuadros más adelante, yo leí la encuesta completa, dice que es la preferencia por el posicionamiento político directo del presidente. Es muy consistente en eso. Ahora, los desafíos que tiene el presidente Luis Abinader y el gobierno para poder mantener esa intención de votos se van a ver en la segunda parte del programa, en donde hablamos de lo cualitativo. ¿Qué entiende la gente? ¿Para dónde va el país? ¿Cómo van los precios de la seguridad? Ahorita por eso estamos hablando de un año. Exactamente. Entonces, porque eso no necesariamente... Porque aún faltan muchas cosas por definirse. Eso no necesariamente será así al final de las votaciones. Eso depende más del gobierno, de si le da respuesta a la cosa que vamos a ver ahorita. Pero antes, yo quise que el equipo de nosotros se trasladara donde Cándido Mercedes y nos diera su opinión sobre la encuesta Gallup. Mi ex profesor. Así es. Ese es parte de la familia Reseñas. Así que vamos a ver el reportaje que nos tiene las jóvenes productoras con Cándido Mercedes. Y que nosotros tenemos que construir una agenda país de los principales problemas que están ahí y que hace 30 años nos están avisando. Esa encuesta es válida, muy profesional y la más completa que se ha dado en los últimos 6 meses en República Dominicana y la más exitosa en los últimos 30, 35 años de República Dominicana. Así que me da pena cómo los actores políticos responden de manera teatral, un teatro tan pobremente llevado a cabo
folclóricamente, el mismo libreto, cuando es la encuestadora más exitosa que ha tenido República Dominicana. ¿Por qué no se refirieron a Gallup, que decía lo mismo, con los mismos problemas? ¿Por qué no se refirieron a Marketing Estratégica, que decía lo mismo? ¿Ves? Entonces, claro, a Gallup Dominicana quieren criticarla porque ya está marcando, desgraciadamente para ellos, cuál es la tendencia que hay en República Dominicana. Buscan hasta las contradicciones que hay ahí. Ahí no hay contradicciones. Ahí lo que te está diciendo es que el pueblo dominicano, independientemente de que reconoce que los tres principales problemas de la sociedad dominicana, dicen ellos en esa encuesta, son el alto costo de la vida, robo, atraco, asalto, delincuencia en general y desempleo. En esa encuesta ellos lo reconocen, pero dicen que su candidato a ganar es Abinader. Eso es una contradicción. ¿Qué es lo que dice esa encuesta? Que hoy por hoy Abinader es el líder a tomar en cuenta. Bueno, escuchamos la valoración de nuestro querido Cándido sobre la encuesta. Cándido Mercedes. Cándido Mercedes, nuestro amigo y parte de la familia Reseñas. Estamos aquí analizando los resultados de la reciente encuesta Gallup, que ha causado un reperpero, sobre todo en la parte, ¿verdad?, de la oposición. Vamos ahora a hacer una breve pausa. Retornamos con don Rudy, con Ricardo, don Rafael Núñez y esta servidora para seguir el análisis de estos resultados que, ¿verdad?, pican y se extienden. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El primer slide de esta segunda parte en el análisis de la encuesta Gallup publicada por RCC Media, que generó bastante controversia en la oposición, porque obviamente unos estaban tratando de construir un posicionamiento y el otro avanzar en medio de una situación delicada en la que está el candidato del PLD. A ver si el director nos coloca la siguiente exactamente. Aquí tenemos que ahora supongamos que en una segunda vuelta los candidatos fueran, en cada caso, ¿por cuál votarían en esa segunda vuelta? Si hubiese una eventual segunda vuelta. Ricardo. Ahí... Bueno, aquí vemos tres escenarios. Abinader contra Abel Martínez. Abinader sacaría un 55%. Y frente a Leonel Fernández... un 56. O sea, si el candidato que enfrenta a Abinader en una segunda vuelta es Leonel Fernández, Abinader sube. Y, lógicamente, un tercer escenario, que es un tercer escenario quizá para llenar requisitos metodológicos, es un escenario entre Abel Martínez y Leonel Fernández, el que se ve que Leonel Martínez, Abel Martínez. Pero mira qué interesante ese escenario 2, mira cómo se dispara Abel. Exactamente, se impondría Abel Martínez a Leonel Fernández en una segunda vuelta. Incluso en el mismo escenario. Y eso tiene lógica, Rudy. Incluso en el mismo escenario. En el mismo escenario, Abinader frente a Abel Martínez tiene un mejor posicionamiento con 37 que Luis Abinader frente a Leonel Fernández, que tiene un 36.5. Es consono con el otro escenario en el caso eventual de que fueran Leonel Fernández versus Abel Martínez. Pasemos al segundo slide, por favor, director. Por favor, díganos, de acuerdo con lo que sabe o conoce,
¿qué es lo mejor que ha logrado el gobierno de Luis Abinader? Ahí estamos entrando ya a la parte cualitativa de qué piensa la gente de la calidad del gobierno, la calidad de las políticas públicas. El combate a la corrupción es lo que la gente reconoce más como un esfuerzo del gobierno, Ricardo y Rudy. Sí, yo pienso... Bueno, yo pienso que evidentemente el combate a la corrupción no solamente ha sido saludado por amplios sectores del país, ha sido incluso reconocido por organismos internacionales, sino que también ha colocado a una de las principales fuerzas políticas, que en este caso el ex gobernante PLD, en una situación delicada desde el punto de vista político. Pero lo importante de todo esto, al margen de esta consideración, de ese efecto político, es que el dominicano reconoce y evidentemente saluda con un porcentaje que triplica a la segunda valoración, ¿no? Esta lucha contra la corrupción. El dominicano está, digamos que entusiasmado, conforme con los esfuerzos que se han hecho en la actual administración por combatir la corrupción, y eso pasa lógicamente por la independencia que se le ha dado al Ministerio Público en la persecución de la corrupción, que antes digamos que era avis rara en el escenario judicial dominicano. Rudy. Sí, totalmente de acuerdo con ese análisis de cómo la gente ha asumido el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia y la impunidad en la ejecutoria del gobierno. Sin embargo, este cuadro hay que verlo en el contexto de los cuadros que siguen sobre la situación social y económica del país. El hecho de que la gente en un 5.4%, una tercera parte de lo que valora el combate contra la corrupción, cita de ahí hacia abajo lo que es la dinámica económica del gobierno, es muy frágil. Es muy frágil. Porque lo de la lucha contra la corrupción es ideal. Lo de la construcción de carreteras, ayuda social, estabilidad económica es tangible. Es tangible. Así es. Entonces, ese es el peligro del gobierno. Los cuadros que siguen, que hablan sobre la situación social, plantea un 60 y pico % de la gente en su problema con la estabilidad de precios, el tema de la seguridad ciudadana, el tema del desempleo, o sea, una serie de cosas. Y fíjate que ese es el peligro del gobierno. Si el gobierno logra mantener, aún con estos indicativos bajos de inversión de capital, una tranquilidad social, el presidente se reelige. Sí. Y puede seguir un planteamiento similar al que lleva. Si eso varía y hay una descomposición social porque la gente demanda y el gobierno no tiene con qué responderle, entonces podían variar los niveles de aceptación. De aceptación y de votación finalmente entre los candidatos. Sí. Pero yo quisiera que volviera el director y pusiera el slide anterior. Vamos a ver. Para el que slide lo deje anterior ahí hasta que le avisemos. Por favor, ahí. Fíjate, me llama muchísimo la atención la última barra. No responde, no opina, ahí va yo. Perdón, no sabe. el porcentaje más alto. No sabe quiere decir que desconoce cuáles son los logros, las cosas que está viendo el gobierno. Ahí 36%. 22. 22 no más alto. No, por 36 entre nada. Entre no opina y no sabe. Es un 36%. Sí. Bueno, pero ponle no sabe. Él no sabe. Que yo quiero hacer énfasis ahí, Ricardo. En el no sabe, ahí hay una enorme oportunidad de la actual administración de mejorar el conocimiento, o sea, de llevar a la gente, de hacerle entender a la gente las cosas que se están haciendo. Entonces, estamos hablando de que uno de cada 5, bueno, el problema es que esta pregunta es una pregunta hay que ver, bueno, esto es una pregunta cerrada. Uno de cada 5 dijo que no sabe. ¿Tú sabes lo que significa eso en el oficio de nosotros? Déficit de comunicación. Yo te iba a decir, déficit de comunicación. O es déficit de comunicación o que eso es remoto, ¿verdad? Que no ha hecho nada. No, uno sabe que ha hecho nada. Ahora, hay que porque ahí, comunicarlo. ahí en el 9.8% dice nada. No es así. No, claro. Ahora,
Cuando te sube a que 22.3% de los encuestados dice que no sabe, es porque hay un déficit de comunicación. Por eso yo te iba a decir, antes de que tú comenzaras a hablar y que sigas hablando, voltea la cara por lo que voy a decir, porque tú conoces lo que es la comunicación política del gobierno. Déjame que Ricardo y yo analicemos el tema. Es verdad, no se proyecta la realidad por una razón. Y yo me he sentado a evaluar por qué. Muchas veces los estrategas de comunicación de los gobiernos tienen un problema. Si no van a decir algo que es totalmente grandilocuentemente positivo, mejor callan. No, usted tiene que decir lo que hay. Saber comunicar lo que hay, lo poco que se tiene, lo poco que se hace. Saberlo comunicar. Entonces yo creo que ahí lo que ha faltado es garras. Sí. 1. 2. Decisión de hacerlo. Y por eso te decía, voltea la cara para no decirlo, una no estrategia. Fíjense que ese 22, y ahí cerramos para que vayamos al próximo slide, ese 22.3% tiene una correspondencia, no me lo quite el slide que yo lo estoy mirando, tiene una correspondencia, ese 22.3%, con el bajo resultado que hay en construcción de carreteras, ayudas sociales, estabilidad económica, todo eso, si se hubiese trabajado con una estrategia de comunicación, este número de no sabe no fuera tan alto y subiera, por ejemplo, construcción de carreteras. El gobierno está haciendo muchísimas carreteras y puentes y fuñenda y metro y de todo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se está viendo? Exacto. Está haciendo un monorriel en Santiago, está haciendo el metro de los Alcarrizos, está haciendo varias circunvalaciones, ha inaugurado obras. Entonces, eso... Y el arreglo de ayuda social. Sí. Vamos al otro slide. Estabilidad económica. Vamos al otro slide. El otro slide. Principales problemas, situación económica de estado de cosas. Vamos a ver. ¿Para cuál diría usted que son los 3 problemas principales que tenemos hoy en el país? El primero que le preocupa a la gente es la inflación, el alza del costo de la vida. 68.9%. Lo que decía ahorita, eso es lo más preocupante. Y eso tiene una vinculación con el tema inflacionario, que es un tema externo. Pero, yo digo, ha habido una política focalizada en los barrios pobres para amortiguar ese problema. Si la ha habido, no sé. No me he enterado. Ahí está lo que hablábamos anteriormente de la comunicación. Así mismo. Y por eso yo decía que cuando llegáramos a este punto, hay que ver la correspondencia entre el manejar esa situación de inflación, alzar el costo de la vida, la seguridad ciudadana, la escasez de fuentes de trabajo, el desempleo, temas de esta naturaleza, manejarlo de que mantenga una hilaridad que no se descomponga en el ambiente social. Si eso se descompone, la variación en cuanto a la preferencia de votación va a variar. Pudiera ser. Va a variar. Claro. Si se mantiene, se trata de enfrentar y corregir y la gente lo asume porque es una realidad. Y lo percibe. Aún con la escasez que hay de dinero, lo que sea. Pues hay que explicárselo a la gente, por Dios. Fíjense que algunas organizaciones de la oposición, en su interés legítimo por posicionarse, martillan el tema de los precios. Claro, porque saben que ese es el principal problema, porque ellos trabajan con encuestas también. Y el pollo. Aquí se decía cuando Balaguer que habían 2 cosas que tumbaban un gobierno, que eran los precios de la comida y los apagones. Los apagones en aquella época, porque eso tumbaba gobierno. Y a mí me pudieran... No se puede, perdón Rafael, ser injusto en esa parte, y ahí entra la objetividad. Independientemente de las pasiones que usted tenga y de las preferencias que usted tenga, pero uno no puede tampoco obviar el tema de la inflación y de cómo nos impacta. Cuando alguien me dice a mí, mira, qué caro está todo en el súper, yo, sí, pero hay un tema internacional. Entonces ahí uno trata de ilustrar, independientemente de que uno no sea político, porque no lo somos. Pero fíjate qué pasa, pero lo utilizan como arma política. Pero fíjate qué pasa, Adelaida. Cuando ya tú estás en el gobierno y tiene la mandurria en la mano, sabe que hay un problema de factor externo que impactó a los precios de las comidas. Tú tienes que aplicar políticas que amortigüen. Claro. Yo me diría a alguien del gobierno, la estamos aplicando, sí, tienen, pero más agresivo. Porque cuando una gente va al colmado, va al supermercado, la clase media,
y encuentras que una libra de arroz te cuesta ahora 10 pesos o 15 o no sé cuánto más, entonces tú tienes que aplicar, porque se hizo en los gobiernos de Leonel, acuérdense, a rendir los chelitos, la campaña aquella de rendir los chelitos. Entonces, eso tiene que ser masivo en los barrios, donde la gente, a través del INESPRE, reciba esos productos de manera subsidiada. El gobierno lo puede hacer, pero yo no lo veo en los barrios. No veo eso. Y eso, como tú decías, Rudy, al principio, esos resultados que en el términos de lo que es combate a la corrupción, que es muy abstracto, lo que es concreto, que es la comida, que es esto, que es la salud, que es la educación, te puede pasar factura claro, a final de las elecciones. Sobre todo en el renglón de la seguridad ciudadana. Esta era una pregunta de respuesta múltiple, porque evidentemente si tú sumas los porcentajes, te da más de 100. No, claro. Pero es interesante que a pesar de que la gente dice un elevadísimo porcentaje, casi un 69%, habla del costo de la comida, ¿no? Por ejemplo, la gente reconoce, o solamente un 12%, digamos que dice que la economía anda mal. Sí. O sea, fíjate cómo, y quizás ese resultado tenga que ver con el convencimiento o el reconocimiento por parte de la gente, y creo que eso se ve en los demás slides. De que esta inflación es una inflación de que tiene un fuerte componente externo. Claro. Y además que el gobierno está haciendo cosas. Así es. Porque eso se va a ver en los demás slides. En este cuadro, por ejemplo, Ricardo, eso que tú dices, el tema corrupción y el tema de economía son percepciones. El tema de la inflación, el tema de la seguridad ciudadana, el tema del desempleo, son asuntos tangibles. Sí. Realidades, que la gente lo ve en sí mismo. Si me afecta, no me afecta. Lo otro es lo que yo percibo, que puede ser. Por eso aquí la corrupción baja un 12.4% y en otro cuadro baja un 2% incluso, en cuanto a la percepción de la gente o en cuanto le afecta a la gente. Bueno, pues vamos con el próximo slide, a ver lo que nos tiene el próximo slide, director. ¿Cuál considera usted que es el problema del país que más afecta a usted y a su familia? La inflación, 43.0%. Tenemos los robos y asaltos, igual, segundo lugar con 22.7%. Escasez de fuentes de trabajo, tercero, 9.0%. La economía, la crisis económica, 5.9%. Pero fíjense que aquí hay un aumento de lo que se llama el fair crime, el miedo al delito. ¿No? Si comparamos los números con el slide anterior, de un 68% que la gente decía que el principal problema del país era la inflación, aquí baja un 43%. Porque aquí dice cómo me afecta. Exactamente. Baja. Sí, ahí baja, claro. Exactamente. Sí. Entonces, la gente en su entorno se siente impactada por los precios, pero evidentemente hay una preocupación menor que la preocupación por el tema, la posibilidad de ser víctima de un robo, de un asalto, ¿no? Yo quiero retomar lo que ya finalizando el programa decía Ricardo ahorita, y es que si bien es cierto que ahí están los temas que le impactan a la gente, la economía, la seguridad ciudadana, la salud, el desempleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los slides que no vamos a tener tiempo de ver, la gente reconoce que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo y por eso le da una segunda oportunidad en las encuestas. No está claro. Lo que tú me comentabas. Además, hay un slide, una pregunta. ¿Usted cree que usted estará mejor o peor cuando termine el gobierno? El 50% dijo que cree que estará mejor. O sea, la gente dice, señores, estamos en una situación difícil. Se refleja un nivel de optimismo. Pero cuando termine el gobierno, la mitad, el 50% dice que cree que estará mejor. Lo que necesariamente tú tienes que correlacionar con otras variables que se midieron en la encuesta, que es, por ejemplo, ¿usted cree que el presidente está haciendo un buen trabajo o el gobierno está haciendo un buen trabajo? La inmensa mayoría dijo que sí, o un porcentaje por encima del 50%. Pero eso, y yo quiero terminar con esto, nos da, Ricardo, la tónica de un comportamiento electoral en República Dominicana. Muchas veces en República Dominicana se vota en contra de... El reportaje. Por ejemplo,
En el año 2020, la votación fue de rechazo al PLD más que favorable a Luis Abinader. Luis Abinader era la opción del rechazo al PLD. Usted introduce el reportaje. Porque Luis Abinader no tenía la impronta de conocimiento. Encarnó. Sí, claro, él encarnó ese rechazo al PLD. Lo que quiero decir con esto es que si mantiene con todo y esta situación un nivel del 50 o por encima del 50%, indica que los otros interlocutores que le enfrentan no tienen la capacidad de ser el sustituto para resolver esos problemas. Sobre todo porque quien tiene la capacidad para ayudar a resolver esos números, a morigerar, es el gobierno. El gobierno. Bueno, eso señores. es así, Jóvenes, Vamos a ver un interesante, ¿verdad? ¿Así? Señores, ha sido muy rico el programa, con todos estos, ¿verdad? Yo estoy pobre, ni café me dieron. Repítelo de jóvenes. Con todos estos, ¿verdad?, pareceres de don Rudy, Ricardo, Rafael y esta servidora como intermediaria. Pero llegó el momento ya cerrando, ¿verdad?, de presentar antes un trabajo especial que prepararon las chicas, Sí. María Alejandra Lazala y Yadiris. María Alejandra lo escribió y lo leyó Yadiris. Un trabajo en Miguel. equipo, así mismo es, vamos a ver. María Alejandra Lazala lo escribió y Yadiris lo leyó porque María Alejandra estaba afectada de gripe. Ay, Así sí. que vamos a ese reportaje de cómo la encuesta Gallup ha sido Exacto. certera toda su vida. Veamos. Según los datos ofrecidos en la encuesta realizada por Gallup Dominicana en alianza con RCC Media, llevadas a cabo desde el 7 al 12 de marzo del 2023, si las elecciones fueran hoy, el actual presidente Luis Abinader ganaría en primera vuelta con un 54%. En dichos resultados, el 27% votaría por Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y el 19% lo haría por Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. Los resultados de la encuesta revelaron también que en caso de una segunda vuelta, Abinader obtendría un 56.3% frente a un 36% de Fernández, mientras que Martínez tendría un 37% respectivamente. La encuesta Gallup se ha caracterizado por ser una firma que ha marcado la diferencia sobre la precisión del resultado electoral a través de los años. Ejemplo de esto fueron las elecciones del año 1996 en la primera vuelta, cuando proyectó la tendencia de un 45.50% para el entonces candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, quien obtuvo un 46.10% para un margen de diferencia de 0.40%. Mientras que en el caso de Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana era de 37.30%, logrando el 38.90% con un margen de diferencia del 1.10%. Asimismo, Jacinto Peinado proyectaba un 14.70%, alcanzando un 15%, cuyo margen de diferencia se redujo a un 0.30%. En cuanto a los resultados arrojados en esa fecha, en el caso de una segunda vuelta, la encuestadora determinó que Leonel Fernández ganaría con el 51.40% de los votos, resultando vencedor de la contienda con el 51.20%, producto de la alianza con los partidos PRSC y PLD. Peña Gómez mantenía la tendencia del 46.40%, logrando 48.80% y un margen de diferencia del 2.40%. Para finales de abril del 2000, la firma encuestadora otorgaba el 45% al candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, mientras Joaquín Balaguer y Danilo Medina aparecían empatados con el 25% respectivamente, tendencia que quedó evidenciada en el resultado de las urnas el día de las elecciones, arrojando el 49.87% para Mejía, el 24.60% para Balaguer y el 24.94% para Medina. Al ver estos resultados anteriores de Gallup, se destaca también que para la contienda electoral del 2004, Leonel Fernández encabezaba la intención del voto con el 54.8%, logrando el 57.11%,
seguido de Hipólito Mejía, que había optado por la reelección con el 27.1%, quien alcanzó el 33.65% de los votos, mientras que Eduardo Estrella alcanzó un 14.70% y obtuvo en las urnas el 8.65%, es decir, un porcentaje menor de lo proyectado por la firma encuestadora. Los datos de la firma en los años 2008, 2012 y 2016 arrojaron similitudes con el resultado de los sufragios, donde se observa que la misma ha sido precisa en su margen de error en todos los resultados alcanzados por el Partido de la Liberación Dominicana en los 3 periodos indicados. Es decir, estuvo muy cerca de los resultados finales, dado que había pronosticado en 2008 51.8% para Leonel Fernández y la Junta Central Electoral computó 53.83% con tan solo una diferencia de 2.03%. El 2012 fue el año de mayor certeza para la Gallup, porque los resultados presentados por la Junta Central Electoral se corresponden con el margen de error de la firma encuestadora, dado un 51% a Danilo Medina y la encuestadora proyectó 50.6%, con diferencia de 0.4%. Hipólito Mejía obtuvo 46.6% y Gallup presentó 44.6% con solo un 2% de diferencia. Ya para el año 2016, la diferencia entre el porcentaje oficial alcanzado por Abinader en relación al registrado por la Gallup fue muy alto. Abinader obtuvo el 34.98% de los votos y Gallup había presentado 29%, para una diferencia de 5.98, un poco más del margen de error. En el caso de Danilo Medina, la diferencia se mantuvo dentro del margen de error porque obtuvo 61.74% y Gallup registró 63%. En 2020, los resultados de la encuesta Gallup arrojaron un 53.7% de la intención del voto para Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, un 35.5% para Gonzalo Castillo, candidato del PLD, y un 8.6% para Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. Queda evidenciado que los datos ofrecidos por la Gallup en los votos obtenidos por cada representante en julio de ese año han sido muy próximos a los oficiales luego de los procesos electorales, como es el caso de Abinader, quien logró el 52.52%, seguido de Castillo con un 37.46% y Fernández con 8.90%. Como hemos podido ver, la firma encuestadora Gallup se ha convertido en paradigma entre políticos, consultores y de la propia población, debido a sus resultados certeros relativos a las mediciones de simpatías electorales, 44.6% con solo 2% de diferencia. Para Reseñas, Yadilis Guillén. Como pudimos apreciar en ese trabajo desde 1996 para acá, es verdad, tuvimos la oportunidad de leer ese trabajo muy bueno de las chicas, de María Alejandra y de Yadilis, pues la Gallup, esa firma encuestadora que siempre es esperada por los ciudadanos por la certeza que ha tenido en la mayoría de las encuestas que ha hecho, pues se pone de manifiesto desde ese año para acá, desde todas esas encuestas que ha hecho en República Dominicana. Así que qué bueno que lo prepararon, que ustedes lo pudieron apreciar, porque hay muchas cosas ahí que a veces el tiempo hace que a la gente se le olvide. Llegamos a final, Rafael, Rudy, gracias Ricardo. A Rudy y a Ricardo. Gracias por estar aquí con nosotros. El tiempo se va demasiado rápido. Es verdad. Y no te han dado mucho café. No, yo lo mido por taza de café, pero nada más me han dado una taza y media de café. Seguimos bebiendo café después. Feliz resto del fin de semana, pórtense bien. Y el que quiera portarse mal, que lo haga. Que asuma las consecuencias. No nos invite. Esta fue la presentación de la encuesta de RCC Media Gallup, discutida, analizada entre los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez, Ricardo Rojas León y un servidor, Rudy González. Entre los 4, en el programa Reseñas del periodista Rafael Núñez. Gracias por su compañía, pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.